Hola, Hola gente, hoy nos vamos de Puerto Madryn, nos vamos en dirección hacia la cordillera. Tenemos que volver a Chile, tenemos que volver a Pucón y vamos a manejar. Tenemos que cruzar toda Argentina desde la costa hacia la cordillera. Esperamos llegar hasta Bariloche en un par de días y cruzar a Pucón por el paso Cardenal Zamoré. sí, ¿Sí? llegar a Osorno. Para llegar a Osorno y de ahí subir por la 5 Sur hasta llegar a Pucón. Así que en este capítulo les vamos a contar este viaje. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Esto me da la impresión que fuera como, no sé, Antofagasta, Antofagasta, ¿cierto? algo así. Sí. Y nosotros tenemos un amigo venezolano acá y dice que el agua en verano, el agua es para bañar a las 11 de la noche, que el agua se pone rica, se pone buena. El único problema es que como es invierno hay viento, hay harto viento, pero es En parte de verano la igual hay viento, claro. pero es parte de la Patagonia. Sí, nosotros tuvimos pocos días sin viento. Pero está lindo. Para venir yo quiero volver. Sí, yo también. En primavera, septiembre, octubre. ¿Sí? Desde Puerto Madryn hasta Esquel, que es donde queremos llegar, habían como 7 horas y tanto, lo que hacía Google Maps más o menos, ¿no? No más como 9 horas, 800 y 700 y algo kilómetros. Para entender, es como que estamos cruzando desde la costa, desde el Atlántico, hasta la cordillera, o sea, Claro. estamos cruzando Argentina Hacia Chile. por la mitad para acercarnos a la frontera. Claro. Lo que Esta- pasa es que Argentina no es tan delgadito como Chile, Argentina es más grueso. Abajo es más delgado, pero para acá ya empieza a engrosar. Entonces hay hartos kilómetros. Es probable que hoy día no lleguemos a Esquel No. y que paremos a mitad de camino. Hay 2 pueblos que vimos en el mapa, así que bueno, vamos a ver dependiendo el horario, a ver dónde Aquí nos están quedamos. las plumas y el otro es el paso del Indio. Vamos manejando por la ruta 25. Está todo el camino pavimentado, lo que es bueno porque Hasta ahora. hemos estado en varios caminos que son de ripio. El camino está decente, relativamente. La 40 es la que va por la cordillera y la 3 es la que va por abajo, por la costa. Claro. Claro, y nosotros vamos por el medio cruzando desde la 3 hasta la 40 por la Claro. 25 por el medio. La idea es hacer Esquel, El Bolsón y Bariloche. Bariloche. Y en Bariloche tomar el cruce, el paso, la frontera se llama Cardenal Zamoré y llegar más o menos a la altura de Puyehue, Osorno, como a esa altura deberíamos estar llegando. Pensábamos cruzar por arriba, porque como vamos a Pucón, pensábamos cruzar por arriba por el paso Mamuil Malal, pero hablamos con algunos viajeros que nos dijeron que la ruta no estaba muy buena y que a veces por las condiciones climáticas, por nieve, lo cierran. Y como vamos con fecha de retorno, no podemos arriesgarnos a quedar ahí parados un par de días, así que vamos a cruzar por acá. Ahora sí hemos visto en Argentina, es impresionante la cantidad de viajeros, en camiones, en furgones de todo tipo, de todos los tamaños. La verdad Antiguos, nuevos, ricos, Exacto. pobres, feos, Sí, bonitos. sí. Está lleno de viajeros en Argentina. Esa ciudad de Puerto Madryn, también mi mujer terminó rodando porque yo venía bien camperizado, entonces lo hacía cada 1 hora, cada 2 horas. Y llegamos a Madryn y empecé con el bien camperizado, todas las cuadras, o sea, camperizado, impresionante, en todas las hasta que me cuadras. dijo, ¿hasta cuándo voy a seguir camperizado? Y ahí le dije, hay un vehículo que está acomodado para tener muebles adentro y dormir. No dije camperizado. Nuevamente me toca manejar a mí para que el Tuta haga algunas tomas con el dron y poder mostrarles el camino porque está hermoso, hay hartas montañas, va el río va el río aquí al lado, así que vamos a ver cuánto me deja manejar. Yo creo que 5 minutos y no va a aguantar y va a querer manejar él, sí o sí.
Llegamos a un pueblo llamado Los Altares, que está camino a Esquel. Ya llevamos casi 6 horas manejando, 5 horas y media más o menos. Y vamos a buscar un lugar donde quedarnos para descansar. Es probable que hoy día caiga una helada importante, así que con -3 no nos queremos quedar en la van. ¿Le tienes miedo a los -3? Sí, no, -3. Un poco de viento, todo, la sensación térmica puede bajar mucho más. Entonces, mejor nos aseguramos y... 12.000 pesos chilenos la habitación, con desayuno incluido. Vamos a traicionar a la cangreja. Una cama grande, televisión por cable, calefacción y aquí está el bañito. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hemos despertado bien, dormimos bien, calentitos y hoy día nos vamos en dirección a Esquel. Se supone que de aquí a allá son un poco más de 300 kilómetros. El camino no está muy bueno, pero está lindo, está diferente, súper distinto a lo que hemos visto hasta el momento. Está bonito el camino, está entretenido porque uno va mirando las formaciones rocosas y cómo van, parece como el lejano oeste, parece Texas, como cuando anduvimos por allá por México, me acordé. El color y todo, el camino está malísimo, sí. Hemos salido de la ruta 25 y hemos vuelto a la famosa ruta 40. De aquí, se supone que en una hora más, Sí, más o menos deberíamos llegar a Esquel. La ruta 40 tiene sus sorpresas, ya las hemos visto, ya, así que... Hay tramos buenos y hay tramos más complicados, Sí. pero de que tiene lugares hermosos que conocer, tiene. Así que aquí vamos. Organizado. En resumen, la ruta 25, la que une, bueno, a esta altura une las rutas 3 y 40, nos entretenía, nos encontramos donde quedarnos. Ayer comimos alguna novedad que era la milanesa de jamón ahumado, era barato, estaba bueno, y la ruta es bastante escénica. Pudimos subir el dron porque no había viento, había sol, hay un río a la orilla, hay partes malas, la están arreglando, pero es bastante entretenido. Anduvimos como 500 kilómetros en esa ruta más o menos y unos murallones con tierra de distintos colores, en degradé, así que bonito. Es una ruta a considerar para el que quiera ir a Puerto Madryn y pasar por estos tres, porque es Bariloche, el Bolsón y Esquel, claro. Ahora, a esta altura, si nosotros hubiéramos seguido por la ruta 25, nosotros doblamos a la derecha y vamos hacia el norte bordeando la cordillera de los Andes que va aquí al fondo. Pero si hubiéramos seguido por la ruta 25 podríamos haber llegado hasta Futaleufú. Más o menos esa es la altura en la que vamos subiendo. Paralelo. Claro, Futaleufú está aquí al otro lado de la cordillera. Para ir a Esquel nos desviamos de la ruta 40 y tomamos la ruta 259. La ruta 259. Son 12 kilómetros hacia la cordillera para llegar a Esquel. Y de ahí más o menos desde Esquel hasta Futaleufú hay apenas 80 kilómetros. Podríamos volver a Chile hoy día mismo si quisiéramos. Claro, si siguiéramos manejando, Claro, podríamos volver a Chile por Futaleufú. podríamos cruzar podríamos cruzar la frontera. La famosa La Trochita, viejo expreso patagónico. Pasamos por Esquel, cargamos petróleo, compramos algunas cosas, descansamos y seguimos la ruta porque tenemos que llegar a Chile. Pero llegamos a este lugar que se llama... El Bolsón, Es un pueblito muy bonito. muy lindo. Hay harta gente, hay harto verde, como que se acabó la Patagonia esa agreste que veníamos viendo. Aparecieron los árboles, apareció el verde, así que decidimos quedarnos aquí. Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer algunos atractivos turísticos que hay aquí.
apareció la vegetación, el pasto, aparecieron las vacas a la orilla, entonces ya estamos en una ciudad, pueblito tipo Pucón, tipo Villarrica. Bueno, el lago está un poco más alejado, pero la onda es más o menos la misma, así que Sí. contento. Vamos a pegar disfrutar. stickers. Aquí en nuestras colecciones vamos a poner el bolsón. Sí, se ganó el tiro. Llevamos 4 horas aquí, pero ya se ganó un sticker al tiro. Vale la pena, el bolsón. Es para venirte, es para recomendarlo. Sí, es para recomendar. Sí, muy ambiente hippie, hay gente de tercera edad. Ambiente hippie como nos gusta a nosotros. Ahí está. El bolsón. El bolsón. Vamos a ver qué es lo que es. ¿A qué te recuerda Villarrica? Sí, me acuerdo de Villarrica, más allá que el lago esté más alejado. Está el lago Pueblo por aquí. Sí, pues está a 10 kilómetros. Entonces me recuerda mucho a Villarrica por el comercio, porque por acá ya es más comercial, no tan turístico como Pucón, como Villarrica. Estábamos mirando el mapa y aquí en el bolsón estamos a la altura de lo que sería Hornopirén, Hornopirén por el lado de Chile. Ahí vamos más o en menos. ese paralelo. Subiendo vamos. Y en el centro de informaciones nos dijeron que habían 2 cosas que teníamos que conocer. Hay un montón de cosas por hacer aquí, pero en realidad de las que nosotros con el tiempo que llevamos disponible vamos a hacer es una catarata y una cascada. Así que para allá vamos ahora a ver, aprovechar de que el día está bueno, está parcial, porque ya el Tuto estuvo revisando el clima y va a llover La semana completa desde mañana para adelante. lluvia y nieve, porque por aquí como ya es invierno, lluvia y nieve. Así que vamos a aprovechar de hacer todo hoy día, buscamos dónde dormir, pasado mañana hacemos un par de cositas más y ya seguimos hacia Bariloche. Una parte del camino está pavimentada, la otra parte de Ripio, o sea, la otra parte del camino es de Ripio, pero no es muy lejos, se supone que está aquí mismo. Ahí quedó la cangreja estacionada. Y por aquí está la entrada. Nos hicieron un descuento, así que pagamos 380 por los dos. 380 pesos argentinos. Esto se llama Catarata Mallín Ahogado y está 10 minutos del bolsón, súper cerca y súper asequible. Yo creo que si uno viene en verano disfruta mucho este lugar. Yo creo que sí, porque lo más probable es que te puedas meter las patas ahí. No sé si te da, le vamos a preguntar a salir al hombre si no se puede bañar acá en verano. Ahí sería golazo si te puedes bañar aquí en verano con 30 grados. Ahora Y venir con el aquí, frío que hace, lo podemos mirar nomás. hace frío. Sí, vi un pájaro, no estaba cantando, estaba tosiendo. El frío que hace. El Festival de Viña del Tuta con su humor tan particular. Vamos a otro lugar que se llama Cascada Escondida. También está como a 5 minutos de la catarata anterior, así que vamos a ir a conocerla. Aquí vamos a dejar algo de la hamburguesota que hemos comido. No era tan grande, era chancha, pero no era tan grande. Es cortita, pero es pronunciada la bajada, así que la subida nos van a doler las pantorrillas. Como es invierno, está todo resbaloso con harto barro. Está bonito. Bueno, por algo se llama Cascada Escondida. No hay un lugar donde uno la pueda ver completa, sino que los árboles igual
la cubren por todos lados. El camino, el estacionamiento llega hasta ahí mismo, un paseo cortito desde el Bolsón. Está bonito, va a venir a conocer, yo me lo imagino en primavera con todo esto verde, tiene que ser un lugar hermoso. Entretenido si queréis mostrarle una cascada de agua, algo fácil a los cabros chicos, porque no hay que bajar mucho y subir rápido. Está todo cerrado, no hay nadie. Yo creo que lo más positivo, o sea, igual bajamos, vimos el agua, está bonito, pero lo más positivo de todo es que después de mucho rato volvimos a escuchar a un señor chucao. De hace rato que no lo escuchaba. Tú tienes mi teléfono, ¿cierto? Sí. Empezó el frío, la lluvia, hay viento. Buen escándalo. Sí, está bien malo el día. Así que vamos a tratar de hacer algunas cositas, a ver si podemos ver algo del pueblo y les podemos mostrar algo del pueblo, porque ya mañana nos vamos. Así que o hacemos algo hoy, conocemos hoy, o ya va a tener que quedar ahí. ¿Y para dónde, Nicolás? De allá. Ahí quedó la cangrejita. Vinimos a comer a un food truck que está súper recomendado por todo el mundo. De acá dicen que son muy ricas, son unas arepas rellenas de cerdo. Entonces se llaman La Gran Bestia Pork. Y obviamente teníamos que acompañar la arepa con una cervecita artesanal. Está pero maravilloso. Nos vinimos a comer a la camioneta. Aquí yo tengo que ajustar un poco el asiento. Ahí. Vinimos a comer a la camioneta porque no hay mesitas así como en el lugar. O sea, hay afuera, pero está lloviendo y hace un frío. Ustedes se mueren, no pueden imaginar el frío que hace. Está súper helado. Así que voy a degustar esta chanchada, literalmente esta chanchada, aquí en la barra. Me cayó una flor en la cerveza, así que la voy a sacar. Se mueren la pinta maravillosa que tiene esto. Y además me dieron una salsita picante para probar. Así que me voy a tener que sacrificar. Gasté 800 pesos argentinos. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a ver la iglesia, aquí el centro de El Bolsón. Y después, yo creo que estoy declinando la idea esa de subir al mirador, está lloviendo. Sigue Iría al lloviendo. lago Pueblo, iría. Sigue lloviendo. No para la lluvia. Y aprovechamos de venir a grabar la iglesia. Parece que está cerrada, pero de todas maneras el edificio es precioso. ¿Está cerrada? Sí, está cerrado. ¿Y qué dicen los letreritos? No, el horario de las misas de mañana, de sábado y de domingo, de mañana y tarde, los días. ¿El horario de la misa? Sí. Y la dirección del lugar. No hay que ser ¿Y cómo se llama? de San Francisco, parece. Se llama Iglesia Nuestra Señora de Luján, de orden franciscana, inaugurada en 1950. Ya, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a conocer el lago Pueblo, a ver qué tan recomendable es, así les dejamos el dato a ustedes para cuando vengan, si vale la pena o no ir los 15, 18 kilómetros creo que hay de aquí. 18 kilómetros. Algo así. Sí. ¿Arcoíris? Vamos a pasar justo por donde inicia la... Está lindo el pueblito, ¿no? Sí, está lindo el pueblito. Me imagino aquí en verano venir una semanita, 10 días, algo así. Venir el lago, que no lo hemos visto, pero ya por cómo está el camino, por cómo están las acomodaciones, yo creo que el lago tiene que estar bien presentado. Yo creo que está bonito. Es bonito, es como la zona
es muy parecida a la región de la Araucanía en Chile. Son como los mismos colores, las mismas construcciones, las mismas callecitas. Está bonito, es típica zona lacustre, exactamente. Llegamos al lago Puelo y llegando aquí nos dimos cuenta de que es parque nacional, no sabíamos que era parque nacional. Así que vamos a entrar, vamos a ver cuánto nos cobran y Si es les que no vamos a nos echan contar. porque no pagamos allá. Sí, no había nadie, así que bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué dice el mapa. Nosotros estamos aquí. La idea es llegar aquí hasta el lago nomás porque está lloviendo. Pero hay senderos por aquí, zona de picnic, playa, mirador, otro sendero, jardín botánico. Vamos a ver. ¿Qué te andáis mojando, oye? Creo que es ahí, esto con sol en verano debe ser impresionante. Se ve turquesa y ese que está nublado. Se parece a Pucón. Este sector, ¿sabía lo que se parece? Se parece a la puntilla esa, el río Plata. Este sector se parece al río Plata en Pucón. Vamos, parece que nos estamos mojando. Yo creo que si usted quiere alguna vez saber cómo sería Pucón sin la intervención humana, sin todo lo que se hizo a la orilla, los edificios, no estoy diciendo que esté malo, yo lo encuentro bonito porque es cómodo para bañarse, pero usted quiere ver Pucón, cómo sería sin toda esa intervención, pues, aquí se puede ver clarito. Esto sería así, exactamente así, porque uno va al lado donde no está intervenido, que es pasado el final de la playa, donde están los, ¿cómo se llama? Los parapentes. Es así, pues, esa misma vegetación es lo mismo. Con arena sí, porque esto aquí es... Es que claro, el proceso es distinto, aquí no piedra. hay un volcán, pues otra piedra es piedra de río, allá es piedra volcánica, hay un volcán. Pero mira, te puedes bañar en esa arena y aquí también, como dais, pues, mira, ahí en pastito, hay tu silla. Para venir a conocer esto, sí, está muy bien. Nos vamos a ir, porque está lloviendo y hace frío. Yo creo que en cualquier momento se pone a nevar, está muy helado. Ese es el detrás de cámara. Ahí está el tuta, a todo frío y lluvia, tratando de captar unos segunditos para guardarlos ahí en el recuerdo. Miren, desde aquí, desde el lago Puelo, salen barcos que van de aquí hasta el límite con Chile. Nosotros mirábamos el mapa y al otro lado, después del lago Puelo, está el lago inferior, y si lo comparamos más o menos con el territorio chileno, está como a la altura de, estamos como a la altura de Hornopirén. Aquí especifica pues, que se llega, si toman la barcaza aquí o el bote aquí, llegan al nacimiento del río Puelo, que es en la zona del límite con Chile. 18 kilómetros de distancia más o menos. El camino, a pesar de la lluvia, está decente, despacito, decente, ¿cierto? Sí, están bonitas las cabañitas, están bonitas los arbolitos. Encontramos un regalo de la vida, encontramos el Martín Pescador ahí. Sí. Aquí expuesto ahí. Posando para la cámara. Posando todo el rato, nunca se movió y no, impresionante, lindo el pajarito. Venimos aquí, no nos cobraron. También no tanto de roche, digo yo. Así que bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir recorriendo el pueblo. Es un castillo, pero es una casa parece. Sí, una casa. Esta es la municipalidad del lago Puelo. ¿Qué es ahí, mi amor? Estoy mirando el pueblo, pensando de qué vive el pueblo, de qué se mueve. Turismo creo que- principalmente, yo creo. Sí, Turismo casi todo principalmente. turismo. No sé, hay unos pinos por ahí, tal vez hay más alguna tala de pino. En verano aquí el ambiente debe ser rico. Hay harta cervecería, harto para comer, harto para... Buena comida. Sí, buena comida, no es caro. Hay harto para hospedarse, para quedarse, hay hartos lugares para ir, recorrer un rato. Sí, hay que parar. Sí. Aquí hay que parar, sí o sí, hay que parar.
compramos unos pastelitos que están ahí para tomar más tardecito con un tecito y aprovechar que tenemos internet para prepararnos para mañana, porque mañana seguimos rumbo al norte, nos vamos en dirección a Bariloche. Pero esa es otra historia.